está enseñándonos que hacer tal cosa es pecar, es pecado. Entonces la ley es el conocimiento del pecado. Aún más, Romanos 4:15 dice, por cuanto la ley obra ira, porque de donde no hay ley, ahí tampoco hay transgresión. Entonces la ley también se llama transgresión. Perdón, el pecado también se llama transgresión. Hacer mal es transgresar la ley. Todos que están bajo de ley pecan contra la ley. Nunca ha habido una persona que guardó la ley por toda su vida y murió sin pecado. Solamente Jesucristo. ¿Entienden? ¿Qué es la ley? Vamos a Romanos 7:12. La ley es el conocimiento del pecado. También, Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Qué es la ley? La ley es santa. ¿Por qué es santa? Porque nos enseña la santidad de Dios. Nos enseña lo que Dios quiere. Dios dice, no hará tal cosa, no hará. Dios quiere que vivimos santos, claro, pero no podemos porque somos pecadores. ¿Qué más es la ley? Romanos 7:1 dice, ignoráis, hermanos, pues hablo a los que saben la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre, entre tanto que vive. Entonces la ley tiene dominio. Entonces la ley es como un amo. Y nosotros somos como esclavos. Entonces si uno está bajo de la ley, es un esclavo a un amo, según la palabra de Dios. Porque la ley tiene dominio sobre uno. Entonces, si uno tiene que estar bajo de la ley, hay que hacer la ley, no por gusto, no porque quiere, pero porque la ley demanda, hay que hacer tales cosas. Y la mayoría de la gente que dice que guardan la ley, nunca han hecho estas cosas. Entonces no están bajo de la ley, no guardan la ley. ¿Qué más? Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, la palabra de Dios dice así, 3:10. Gálatas 3:10 hasta 13 dice, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Mas que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. Entonces la ley, según la palabra de Dios, es una maldición. Y usted que quiere ponerse bajo de la ley, eres maldito, según la palabra de Dios. Maldito eres si piensas que puedes ser salvo por la ley, porque la ley es una maldición. Hay que pensar en esto. Pero la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Somos salvos por fe, no por obras. Aquí la salvación en el Antiguo Testamento era por hacerlo, por obras. Pero aquí por fe, no por obras. Para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más? Gálatas 3, 23 y 24. Esto es importantísimo. ¿Por qué dio Dios la ley? ¿Por qué nos dio la ley Dios? Por esta razón. En Gálatas 3, 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley. Pablo está hablando, diciendo, nosotros judíos, antes que vino la fe, entonces estamos ahora en la fe, vino la ley. Y dice, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Bueno, ahora está revelada, somos salvos por fe. Mire el versículo 24, de manera que la ley fue nuestro ayo
para llevarnos ¿a quién? A Jesús. La ley es un ayo para traernos a Cristo. Ayo. Para que fuésemos justificados por la ley. Entonces, ¿la ley o la fe? ¿Cuál es? Es la fe. Es por la gracia que somos salvos hoy en día. Entonces, Dios nos dio la ley en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían que guardar la ley. Y el propósito era para apuntarles o para mostrarles Jesús. Porque la ley es el ayo para traerlos a Jesús. La ley debe enseñarme que no puedo salvar a mí mismo. Necesito a Jesús, quien puede salvarme por fe. Amén. Miramos entonces lo que dice la Biblia de la gracia. Hemos visto este lado. La ley es así, antes que Cristo murió. Y para estar bajo la ley, si uno quiere vivir bajo la ley, tiene que ser circuncidado, tiene que ser un judío, tiene que hacer todo. Y cuando no puede, cuando fija en su mente, cuando mira, oh, he pecado, no puedo guardar la ley en todo, tiene que sacrificar a un animal. Ninguno de vosotros que están mirándome ahora, escuchando, has guardado la ley porque nunca ha hecho esto. Entonces, por esto no puede ser salvo, por esto tiene que venir al otro lado, la gracia. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice de la gracia de la salvación. Romanos 8. Espero que me puedan entender. Aprendí cómo hablar en español en Honduras. Sé que no hablo bien, pero lo más que puedo, quiero darles lo que la Biblia enseña. Amén. Para mí, la palabra de Dios es importante y hago lo que puedo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Romanos 8, 2 y 3. Dice, Romanos 8, mira, versículo 1, empezamos. Romanos 8:1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, la ley es una maldición. Está condenado abajo de la ley, maldito. Pero ¿qué dice este versículo? Que no hay, ¿qué? Que no hay condenación abajo de la gracia. Ya no estamos abajo de la maldición, de la condenación. En Cristo no hay condenación, porque tenemos salvación por la gracia. Versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bajo de la ley somos librados. Librados de la ley por Jesucristo. Más dice, y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. Entonces Cristo mismo fue hecho la maldición y murió, y cuando murió nos libró de la ley. Pura Biblia. Leo solamente las enseñanzas de la Biblia. Hay muchos equivocados, hermanos, amados, que prediquen, no, es por la ley que somos salvos. Oiga bien lo que dicen los versículos que vamos a leer. Porque según la palabra de Dios, no estamos antes que Cristo murió. Ahora estamos después que Cristo murió, en el Nuevo Testamento. Y el plan de Dios para los que quieran o deseen ser salvos es por fe, por la gracia de Dios. Efesios 2:15. Bueno, voy a leer versículo 13 primero. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oiga muy bien, Cristo es mi sacrificio. Derramó su sangre en la cruz. Bajo la ley, si yo hubiera pecado, necesito un cordero. Y yo mismo necesitaba matarlo. Pero Cristo vino, el Cordero de Dios, dice. Y Él murió por mí.
Y mire lo que pasó cuando Él murió, como mi expiación, como mi sacrificio. Mire lo que dice. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro entre medio que nos separaba. Oiga versículo 15, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para firmar en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo paz. Haciendo abolido en su carne. Entonces la ley es abolida. Es decir, que Cristo abolió la ley cuando Él murió en la cruz. No se puede negar. No puedes negar lo que dice aquí. Cristo abolió la ley según este versículo. Ya no estamos abajo de la ley. Estamos bajo la gracia y somos salvos por la fe. Más versículos. Hasta ahora muchos no quieren escuchar. Muchos niegan que somos bajo de la gracia. Es que ellos quieren su propia justicia. Quieren decir, no, soy justo por mis obras. No podemos ser justificados por las obras. Solo podemos ser salvos por la justificación, la justicia, por la justicia de Cristo, por lo que Él ha hecho. Bueno, Romanos 10:4. Oiga muy bien lo que esto dice. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, este versículo dice que Cristo es fin. ¿Cómo dice el versículo? Es el fin de la ley. La ley terminó cuando Cristo murió. Él es el fin de la ley. ¿Cómo podemos estar bajo de la ley si Él terminó y abolió y nos libró de la ley? Es la Biblia, es lo que dice. Romanos 6. Muy claro lo que dice aquí. Romanos 6:14. Porque todavía hay gente que dice, no, estamos bajo la ley. Oh, ¿de veras? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y es muy importante. Dios dice en Romanos 11:13 que Dios llamó a Pablo para ser el apóstol a los gentiles. La ley fue dada a los judíos. Entonces judíos tenían que guardar la ley. Pero Dios llamó a Pablo para ir a los gentiles. ¿Cómo lo voy a poner? A los gentiles. Y si tú no eres circuncidado, pues tú eres un gentil. Esto es el evangelio que Dios dio para nosotros hoy en día. Se encuentra en 1 Corintios 15, 1-4. Y es importantísimo entender que no estamos bajo la ley, sino bajo la fe, la gracia. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Y oiga lo que dice. Porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No puedo explicarlo mejor. La Biblia no puede decirlo más claro. Somos salvos por la fe, bajo la gracia, no por hacer las obras de la ley. Más, ¿qué dice? Bueno, otra vez, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Y 15. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia? No lo permite Dios. 2 veces. No estamos bajo de la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, Gálatas 2. Gálatas capítulo 2. Me dice, ¿por qué estás tan enojado? No estoy enojado, pero me duele mucho que la gente dice, hay que guardar la ley. Cuando esto es como guardar la ley. No guardan la ley los que dicen que deben guardar la ley. Y los que quieren negar esto y poner a la gente bajo de la ley, están poniéndoles bajo de una maldición.
Y los que piensan que son salvos por la ley, ¿dónde van a ir cuando mueran? Al infierno por toda la eternidad.